Hola a todos chicos, ¿qué tal están? Si se me escucha un poco gangoso, un poco desganado, un poco mal, pues que sepan que tengo un poco de gripe y tengo la voz un poco congestionada, así que nada, espero que disfruten del video. Va a estar bastante gracioso, que el patriarca dice muchas cosas de las que no tiene mucha idea, así que nada, espero que lo disfruten y se me cuidan. Y un saludo a Mantequillas, un fanboy, y nada, adiós, adiós, adiós. Momento que le interese ese significado. La definición en la RAE. Vamos a ver la definición en la RAE, a ver qué dice. A ver, bueno, aquí dice sí, Real Academia Española, Diccionario Panhispánico de Dudas. Dice homofobia, aversión hacia los homosexuales, tanto masculinos como femeninos. En la película de Ripstein, la figura de la loca no solo cuestiona la homofobia, sino que desafía los roles sexuales. No significa aversión a los hombres, sentido que corresponde a la voz andofobia. El adjetivo correspondiente es homófobo u homofóbico, que padece o implica homofobia. Es decir, es un padecimiento según la RAE. Por lo tanto, esto tiene que venir diagnosticado por un especialista. ¿Quién es el que diagnostica el padecimiento? Yo supongo que el psiquiatra. Los progres, Dallas y todas estas personas son expertos en psiquiatría y diagnostican homofobia. Muy bien, como acabamos de observar en el clip del patriarca, nos acaba de explicar, bueno, nos acaba de leer que la homofobia, según la RAE, es la aversión hacia los homosexuales, tanto masculinos como femeninos, y la cataloga como padecimiento, ¿no? Que padece o implica homofobia. Y claro, patriarca entiende padecer como tener algún trastorno mental o tener algún problema mental o algo del estilo que necesita ser tratado ya sea psicológica o psiquiátricamente. Muy bien, todo eso se desmonta y se entiende mejor si buscamos la palabra padece, o sea, padecer en la propia RAE. Nos aparecen muchas definiciones. Sentir física o corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. Ya sabemos que no es esa la definición. Soportar agravios, injurias, pesares. Puede ser una definición. Una persona homosexual puede padecer agravios. Y la tercera, sufrir algo nocivo o desventajoso, es decir, padecer engaño, error o equivocación. Y esa es la pregunta que le hago al patriarca. Una persona que padece un engaño es una persona que necesita ir a un psicólogo, por ejemplo. Es una pregunta que quisiera hacerle. Ahora, por otro lado, la homofobia en sí es nociva. Por lo tanto, tiene sentido que la RAE diga que padece o implica homofobia, porque es algo nocivo. Es algo desventajoso tanto para la persona que tiene rechazo por las personas homosexuales como para el propio homosexual que padece esos agravios. De la Real Academia Española dice aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. Es decir, no importa si es a la persona o a la conducta, ambas te hacen homofobia. Pero en la otra página dice que también es un padecimiento. Es un padecimiento que tienen las personas que tienen aversión hacia la conducta homosexual o hacia las personas que practican esta conducta. Ellos dicen aversión, rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. En su aversión al progreso, la iglesia no estaba sola, dice. Rechazo o repugnancia. Vamos a ver qué dice en esta definición. Rechazo o repugnancia frente a algo o alguien. Aversión a los espacios cerrados, hacia las serpientes o por la impuntualidad. Si yo de repente rechazo la impuntualidad, ¿será que tengo un padecimiento? ¿Estoy padeciendo el rechazo por la impuntualidad? Bueno, nosotros ya explicamos la palabra padecer y por qué está mal planteada por el patriarca. No le veo ningún problema a la definición de aversión para poder definir la palabra homofobia, porque es el rechazo, repugnancia frente a alguien o algo. En este caso, el de la homofobia se refiere al rechazo frente a la conducta homosexual o hacia la persona homosexual por el simple hecho de su orientación sexual. La verdad, en esta parte siento que hizo bastantes malabares para intentar dejar mal a la definición. Vuelvo a decir, por tenerle aversión a la impuntualidad no eres un impuntualiófobo, porque primero no tiene sentido y segundo no estás padeciendo nada, no necesitas ir al psicólogo. Es una estupidez, la verdad. No entiendo si puede hacer un vídeo explicando esta parte. Por mí, bienvenido, la verdad lo voy a ver porque sinceramente no entendí nada y no se explicó para nada bien. De vuelta, creo que el que no entiende o no quiere entender eres tú. No creo que haya ningún problema con estas definiciones hasta ahora. Y nada, él entiende padecer como una condición psiquiátrica y realmente padecer tiene más definiciones. Además de esa tiene 5 definiciones y una de ellas es incluso hasta tolerar. Así que, vuelvo a repetir, hubieras buscado la palabra padecer en el directo,
en vez de simplemente quedarte con lo que te convenía. Creo que el idioma español está un poco extraño, no lo sé. Es como que hay cosas que no calzan, porque yo puedo tener este rechazo hacia la impuntualidad sin necesidad de que sea un padecimiento, pero resulta que la homofobia es un padecimiento, según la RAE. La verdad, en esta parte no sé si acaba de aceptar que tiene rechazo hacia la homosexualidad o hacia las conductas, pero al parecer, bajo mi entendimiento, esto que me corrija si él quiere, porque fue él quien lo comunicó, pues parece que sí. Y si rechazas a una persona por el mero hecho de su orientación sexual, pues sí, eres un homófobo, amigo. O sea, duélale a quien le duela. No estás padeciendo un problema mental ni nada del estilo, como quieres dejar entender, pero eres un homófobo. Este es un rechazo. Presión y miedo, es decir, que ya aquí agrega algo más. Mi pregunta es, si hay un miedo que tú no eliges, que te sobreviene sin tú saber ni siquiera por qué, ahora la pregunta es, ¿por qué los progres te culpan de ese miedo? ¿Cómo sabes tú que ese miedo lo he elegido? Es decir, ¿por qué yo elegiría vivir con miedo? Hay gente que ciertamente lo hace, pero ¿y si de repente no es así? Así como hay mujeres que le temen a los hombres según el progresismo y el feminismo porque el hombre es necesariamente violento y no se culpa a la mujer por tener este miedo, porque entonces sí se culpa a la persona que tiene esta supuesta aversión, este rechazo por tener este miedo. O sea, son culpables de tener ese miedo. Tienen que ser condenados por tener ese miedo. Muy bien, esta es la parte con la que yo puedo cortar una lanza a favor del patriarca diciendo que a lo mejor estaba mal la definición en ese instante porque fue grabado el 2 de agosto del 2022, es decir, hace 3 meses aproximadamente. Sin embargo, buscando en Oxford podemos encontrar una diferente definición. Dislike or unfair treatment of gay people, es decir, tener un trato desigual o que no te gusten las personas gays. Por lo tanto, el tema de miedo a personas homosexuales o nunca existió o lo solucionaron. Todo apunta a que es la segunda. Ahora, obviamente, la homofobia no es el miedo a personas homosexuales, aunque diga fobia. Y es algo que generalmente se suele malentender. La palabra fobia viene por asco o repugnancia hacia alguien o algo. Y ya que estamos hablando de RAE y todas estas definiciones, podemos buscar la palabra fobia para asegurarnos. Primera definición: aversión obsesiva a alguien o algo. Segunda definición: temor irracional compulsivo. Obviamente la que mejor calza es primera definición. Y la verdad esto es indiscutible. ¿Qué dice la Wikipedia? Ok, vamos a ver qué dice la Wikipedia. El término homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra personas homosexuales. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por motivo de la orientación homosexual, aunque es habitual que se incluya en el término a las demás personas que integren a la diversidad sexual. Por cierto, recientemente alguien me decía que la heterosexualidad forma parte de la diversidad sexual. Entonces, una persona como las que hay en Twitter, que dicen que quieren exterminar a los heteros, que le da asco a los heteros y todo esto, estos comportamientos y estos discursos, se puede considerar homofóbica desde el punto de vista de lo que creen que la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual, porque aquí dice que la homofobia, aunque es habitual que se incluya el término de las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de personas bisexuales, transexuales y transgénero. O sea, pero si resulta que la heterosexualidad también es parte de la diversidad, entonces todo el que discrimine al hetero también es un homofóbico, según el concepto de la Wikipedia. Claro, hay gente que dice, no, esa es la Wikipedia. ¿Cuáles son las fuentes de la Wikipedia? Hay un artículo del diccionario de la lengua española. No es que la Wikipedia empieza simplemente a decir cosas, sino que tiene todas estas, ellos le llaman referencias. La heterosexualidad está dentro de la diversidad sexual. Y de hecho, más específicamente, la palabra que se usa para definir el rechazo o aversión hacia la heterosexualidad o a los heterosexuales es la heterofobia, según la RAE, y es una palabra análoga con la homofobia. Por lo tanto, sí, la heterofobia, la aversión hacia la heterosexualidad existe. Así que no entiendo muy bien por qué menciona esto el patriarca o a qué quiere llegar. Y la heterofobia es análoga de la homofobia y van de la mano. Pero bueno, podemos ver que o no investigó bien o simplemente quiso decir cualquier cosa para desprestigiar a la palabra. Sí. Al parecer, el concepto se va agrandando y nos dice también la homofobia es el rechazo y odio irracional. Vamos, si tú haces algo irracional es porque no tienes la capacidad de hacerlo de manera racional. Es decir, tú tienes unas limitaciones que te impiden andar por la vida de manera racional. Por lo tanto, anda irracionalmente. Y si eres irracional porque no tienes la capacidad de andar como una persona racional,
necesitas la ayuda de otras personas. Así que si la homofobia es el rechazo, odio irracional, entonces tú necesitas ser tratado porque tú estás sufriendo. Prácticamente culpar a alguien que está teniendo este sentimiento irracional como un culpable de algo es estigmatizar a una persona por su condición de salud. Es decir, la homofobia vendría siendo una condición de salud. Muy bien, esa es la peor parte del video, la verdad. No, la homofobia no es una condición de salud. No entiendo por qué quiere victimizar a los homófobos malinterpretando y descontextualizando definiciones y palabras. La verdad es que me parece, exceptuando lo de Oxford, me parece un poco táctica de manipulación. Muy bien, vamos a buscar qué significa irracional, ¿no? Que de hecho la propia captura que él pone lo deja en evidencia, la verdad. Pero bueno, cuando uno se refiere a un odio irracional, por ejemplo, hacia las personas homosexuales, no se refiere a una persona que tenga trastorno mental o una condición de salud que le impida estar en sus facultades mentales, poder razonar bien. No, lo que ocurre es que si leemos bien, interpretamos bien la palabra irracional, según la Real Academia Española, tenemos 3 definiciones. La última es muy larga, no la voy a leer, ¿verdad? Podemos leer la primera y la segunda. Que carece de razón, como por ejemplo los animales, ¿no? La segunda es opuesto a la razón o ajeno a ella. Yo creo que se entiende que no se refiere necesariamente a alguien que no esté en sus plenas facultades mentales, sino que es ajeno a la razón, ¿no? Una persona homófoba puede ser ajena a la razón. Una persona homófoba puede creer que eso es del diablo o que conlleva a un deterioro mental, como en el caso de una persona en Qatar que dijo eso, o que simplemente puede tener rechazo, que le parezca que la homosexualidad nace de las violinizaciones y cosas del estilo. Esas son razones por las que ser homófobo, y esa es una de las razones por las que es opuesta a la razón o ajeno a ella. Y podemos ver que no necesariamente se refiere a alguien que no esté en sus plenas facultades mentales, no es alguien que tenga un trastorno mental. Ahora, no entiendo por qué hizo esa gimnasia mental para intentar dejar una vez más mala la palabra y quitarle el significado de manera incluso hasta maliciosa, para dejar que las personas digan cualquier cosa expresando su rechazo a la gente solamente por su orientación sexual, simplemente porque la homofobia es el miedo a los homosexuales y está mal dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarca lo dijo en un directo. Ahora, ya nos acabamos de dar cuenta de que con unas simples búsquedas en Google de homofobia, padecer, homofobia en Oxford y la palabra irracional en la RAE, podemos dar cuenta de que nada de lo que dice patriarca tiene sentido. Y esa es una pequeña reflexión, ¿no? Patriarca es alguien que parece muy culto, que de hecho habla de una forma muy calmada y muy bien formada. Sin embargo, dentro de esa fachada de formalidad, realmente se esconden unos argumentos muy pobres y unos argumentos bastante maliciosos. Este video, sinceramente, me parece un intento de desprestigiar a la gente homosexual y dejarlos como progres llorones que simplemente lloran por gente que tiene opiniones contrarias a la suya. A ti te puede parecer mal y te puede parecer inmoral y todo lo que tú quieras, pero en el momento en donde dices todos los progres son pedos o son ultra depravados o son degenerados simplemente por no tener tu misma inclinación política, simplemente deja entender la verdadera persona que tú eres. Tus directos siempre te gusta profesar el amor prójimo y el respeto. Sin embargo, por Twitter lo que menos profesas es eso. Simplemente calificas de pedos y de degenerados a personas que simplemente no piensan como tú. ¿Qué pasaría si le hicieran lo mismo al patriarca? Pues ya lo tendríamos en Twitter haciendo un hilo entero sobre por qué censuran las religiones en los países occidentales, lo cual me parece muy gracioso, la verdad. Pero bueno, es un video bastante malo, un video muy poco informado, y la verdad invito al patriarca que o haga un directo o un video refutándome, o simplemente se disculpe por las tonterías y sandeces que desean este video. Que nada, un saludo y se me cuidan, gente.